un placer saludar en este 2012 a la querida audiencia del programa Punta de Lanza. El mayor deseo y propósito de un excelente 2012 para todos y cada uno de ustedes. Queremos iniciar este año hablando de un tema coyuntural y es la legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y empecemos entonces, Aníbal, por contarle a nuestro público qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es una organización internacional que está conformada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Y es una organización transnacional encargada de dar aplicación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Realmente cuando se habla de sistemas interamericanos o del sistema internacional, pues no hay mucho conocimiento al respecto, y creo que es importante que los colombianos conozcamos a plenitud cómo está compuesto este sistema, cuáles son sus funciones, cuáles sus alcances jurídicos, qué consecuencias puede tener esto para nuestro país en estos casos precisos. Y bueno, hay una incógnita y es bueno que conozcamos si se está dando inclusive las mismas situaciones que se están dando con la justicia en Colombia, unos hechos de sesgo ideológico o sesgo en unos intereses muy particulares, y eso es lo que queremos hacer con el programa de hoy, dar más claridad al respecto de cómo funciona este organismo internacional. Bueno, aquí la situación es concreta. No hay autodeterminación del pueblo colombiano en materia judicial. Y hay un término que es el bloque de constitucionalidad que obliga a la Administración de Justicia en Colombia a acatar toda la normatividad, es decir, todo el marco jurídico internacional que ha sido suscrito por Colombia. Infortunadamente, y es la crítica que queremos hacer puntualmente en este programa, el discurso de los derechos humanos ha sido cooptado por una tendencia ideológica y ha sido utilizado como un arma de guerra. Y es por eso que queremos contar algunos casos concretos. Ya ustedes han advertido en sus hogares y por medio de los medios de comunicación masivos casos emblemáticos, como por ejemplo el caso de Mapiripán, donde se ha constatado la existencia de 19 falsas víctimas, y el caso de la finca Las Pavas, donde también se da fe de que las ONGs han incorporado para el tema de las tierras a falsos desplazados. Jaime, usted inclusive estuvo en Costa Rica días atrás con el doctor Fernando Alameda, el director del Centro de Pensamiento Primero Colombia. ¿Qué fue el resultado de ese viaje? Concretamente, ¿qué fue lo que se hizo? Jaime. Bueno, allí impetramos a finales del año 2011, impetramos un documento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalando las 19 falsas víctimas del caso Mapiripán, masacre de Mapiripán, cuyos hechos ya fueron condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, señalamos los nexos del colectivo José Alvear Restrepo con las FARC, de acuerdo al material informático incautado en la Operación Fénix. Todo eso está en el documento que se radicó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Punta de Lanza se encuentra hoy en San José de Costa Rica, en las postrimerías de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha convertido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nada más y nada menos que en eso, lo que dice ese letrero: la calle sin salida para el Estado de Colombia. Calle sin salida, donde confluyen tres elementos fundamentales: unas ONGs politizadas, corruptas, un Estado colombiano omiso en materia de investigación y una Corte Interamericana politizada y cómplice de esas ONGs carroñeras. Esa es la triste realidad de nuestro sistema interamericano, deslegitimado
que ha perdido credibilidad frente al imaginario de la población iberoamericana. Aquí en Costa Rica, San José de Costa Rica, acompañando al abogado Jaime Restrepo, su labor titánica para enfrentarse a estas ONGs dedicadas a vivir de la carroña, a vivir de los muertos o de los supuestos muertos que utilizan no solamente para desprestigiar a nuestra nación, a Colombia, sino para enriquecerse en forma indebida, en forma delincuencial. Esta tarea la venimos a hacer con Jaime Restrepo, y ayer en la mañana dejamos una demanda con demasiadas pruebas que confirman que de la masacre del Mapiripán, 17 de ellos, de esas víctimas supuestas, o están vivos o no son realmente víctimas de esa masacre. También ante los medios de comunicación en Costa Rica denunciamos cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocía desde hace más de 2 años, Aníbal, la existencia de falsas víctimas en el caso Mapiripán y no hicieron nada. No hubo ni el más mínimo pronunciamiento de parte de la Corte Interamericana, y eso convierte a la Corte Interamericana en cómplice del colectivo José Alvear Restrepo. Exactamente, y hay una preocupación que no es solamente a nivel de Colombia, sino de otros países. Perú, por ejemplo, se ha pronunciado al respecto, y la inquietud es, tanto de ellos como de nosotros, y seguramente de otros países involucrados o que tienen procesos en estas instancias, es de verdaderamente quién está componiendo en este momento la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si realmente en este momento existe un sesgo ideológico o algún interés particular. Vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen donde una ONG muy reconocida, CEGIL, se pronuncia por el hecho de que fue retirado de la candidatura una persona que estaba postulada para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que fue retirada por el gobierno brasileño. Pues obviamente esto nos dice que hay un interés muy particular de este tipo de organizaciones proizquierdistas e inclusive proterroristas de tener a personas en estos sistemas, y que también sabemos hay un lobby continuo permanente de abogados que pertenecen a estas ONGs asesorando desde los propios sitios, tanto en Washington como en Costa Rica, y con un interés muy claro de, digamos, ganarse unos espacios que les favorezcan en las decisiones que se toman en estas instancias. Entonces hay un sesgo. Bueno, aquí tenemos que hacer una aclaración. Nosotros no vamos a criticar, ni más faltaba, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ni la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que comporta un verdadero poema a lo que es la verdadera aplicación de los derechos humanos. Bienvenida a la Convención Americana de Derechos Humanos y bienvenido a un organismo transnacional que ponga en cintura a los estados y a sus miembros para el cumplimiento de los derechos humanos. Hasta ahí vamos muy bien. Lo que nosotros criticamos, Aníbal, es cómo se ha venido infiltrando un sesgo ideológico de izquierda terrorista en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, miremos ejemplos concretos. Allí en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han transitado y han militado personajes de esta naturaleza. Verbo y Gracia. Susana Villarán, actualmente alcalde de Lima, Perú. Esta señora fue comisionada para temas de Colombia, valga la redundancia, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues Susana Villarán es una mujer que ha militado con grupos de izquierda radical en el Perú. Y miren anécdotas como esta. Su hermana Rosa Villarán, militante cercana al Sendero Luminoso, y su cuñado, de nombre, un apellido, Jimmy Wensjoe Mantilla, quien fue al parecer ultimado por funcionarios o servidores públicos de la policía del Perú, al parecer. Y Susana Villarán, pues no ha hecho otra cosa que en sus actuaciones de forma vindicativa atacar a la fuerza pública en el Perú por la muerte de Jimmy Wensjoe,
dirigente de Sendero Luminoso, y obviamente pues apoyando seguro a su hermana, la viuda Rosa Villarán de la Puente. Susana Villarán también se dice que, fungiendo la calidad de dirigente de Vanguardia Revolucionaria, un grupo de izquierda radical del Perú tuvo contactos en Chile con el MIR, es decir, con una de las guerrillas en Chile, para hacer una alianza estratégica entre la guerrilla peruana y la guerrilla chilena. Horacio Berbisky, fundador del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales. Resulta que uno de los miembros de la junta directiva o del consejo directivo del CEL, de esa ONG fundada por un exterrorista montonero, es dirigida nada más y nada menos por uno de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el doctor Leonardo A. Franco, quien es miembro de la comisión directiva del CEL. Exacto, y una ONG que inclusive, o sea, se ha caracterizado por perseguir militares, claro, en obviamente. Argentina, lo que sería algo aquí como el colectivo José Alvear Restrepo. Exacto. Víctor Abramovich, abogado defensor de montoneros en Argentina en la década de los 70, comisionado para los temas de Colombia. ¿Qué tienen que hacer estas personas administrando justicia en el sistema interamericano de derechos humanos? Es precisamente la crítica que han hecho Jaime, por ejemplo, desde el Perú, y que obviamente nosotros también nos unimos a ella. ¿Qué están haciendo los gobiernos en este momento, digamos, para evaluar un poco lo que son las hojas de vida de las personas? Porque recordemos que estas comisiones son integradas por miembros de los países afiliados, y quienes envían o postulan a que integren, digamos, esas entidades son los propios gobiernos. Los propios gobiernos están mandando a sus verdugos a estas instancias para que de allí, con unos fines ideológicos y con fines financieros, comiencen a perjudicar a sus propios países. Entonces, en ese sentido hay que hacer un llamado a los gobiernos, y en este caso al gobierno colombiano, de a quién están postulando para integrar esas comisiones, y obviamente la Corte, porque están mandando a las personas menos indicadas y que no tienen autoridad moral para estar allí. Diego García Sayán, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien fungió en el Perú en calidad de ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Justicia, y en el ejercicio de esas funciones aprobó beneficios jurídicos otorgando libertades a miembros de Sendero Luminoso y del MRTA, es decir, de los grupos terroristas en el Perú. Además, quien durante mucho tiempo ha sido el presidente de la Comisión Andina de Juristas, que no es otra cosa que una organización no gubernamental que tiene carácter consultivo ante Naciones Unidas. Entonces, no podemos seguir permitiendo que el sistema interamericano de derechos humanos pierda legitimidad. ¿Cómo es eso de que hay un sistema de lobby entre ONGs, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que prosperen los casos que ellos allí presentan, mientras otros defensores de derechos humanos presentan casos allá que han brillado por su ausencia? Exactamente. No hay un reglamento claro que ofrezca credibilidad y seriedad al sistema interamericano de derechos humanos, sobre todo en la Comisión Interamericana. Jaime, y ahora que usted menciona lo de credibilidad y confianza, aquí por ejemplo en Colombia tenemos un gran vacío de credibilidad por las instituciones de justicia, dado los hechos que ya mencioné antes, y que dejan un vacío y lo dejan a uno en ascuas sabiendo para quién está realmente trabajando la justicia en Colombia. Por ejemplo, un caso también concreto con la Corte Interamericana, que dicen recibir, se supone que los países afiliados son quienes se encargan de la parte financiera, pero también dicen que por, digamos, una escasez de recursos, reciben financiación de otras entidades o particulares, lo cual crea también pues un abismo tremendo de confianza, porque si un estamento de este tipo está recibiendo ayuda financiera de particulares, pues quiénes son esos particulares también cabría preguntar o investigar. Habría que tener claro eso, Aníbal. En su caso también nos vemos incluso en la necesidad de recurrir a donantes externos como única vía para poder ir resolviendo y atendiendo y desempeñando nuestras funciones. No sea otra cosa que despedirnos de nuestra audiencia, y esperamos contar con ustedes en todos y cada uno de los programas de Punta de Lanza que pretendemos llevar a vuestros hogares durante el decurso del año 2012. Muchas gracias.